Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en este episodio número 131 les quiero hablar sobre un tema que en lo personal me anda dando vuelta bastante porque me han llegado bastantes casos al respecto de estafas o de los que se consideran ciberdelitos. Y para hablar del tema no quería hacerlo de forma autónoma porque no me considero un experto ni cerca en la materia. Y pensando en quién podría invitar, la primera persona que se me vino a la cabeza es Damián. Así que le dije, che Dami, ¿podemos hacer alguna videollamada? Poder charlar en el podcast sobre este tema y pues sí, de una, charlémoslo. Y Dami, querido, te doy el pie para que te presentes, para que comentes un poco a esta bella audiencia sobre quién es Damián Colaneri. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo soy analista de sistemas, es mi base, y me dedico a dar docencia en la UTN y también soy profesor en varias academias privadas. Fabuloso. Y justamente en algún momento hemos charlado de todo lo que es el mundo de ciberseguridad, ciberdelitos. ¿Qué sería y cuáles son las cosas a tener en cuenta sobre este mundo enorme que es la seguridad informática? Bueno, si hablamos dentro del espectro de lo que es seguridad de la información, el espectro es como muy amplio, ¿no? La tecnología va avanzando y a medida que avanza la tecnología y cada vez estamos más expuestos al uso de la tecnología como que avanza más rápido que nosotros, cada vez son más las posibilidades que tienen por ahí de vulnerar nuestra privacidad o tener acceso a datos confidenciales, ¿no? Es muy común o una costumbre tal vez más de millennial hacia atrás que teníamos de separar nuestra vida física de nuestra vida digital, ¿no? Y tenerlo como dos cosas separadas. Pero hoy en día eso ya no existe. Hoy nosotros somos el conjunto de todo, ¿no? Nuestra vida física y nuestra vida digital. Y a veces no tenemos en consideración esto y no tenemos los recaudos necesarios para movernos en el mundo digital, ¿no? Uno sale a la calle y uno sabe que tiene que tener cuidado para que no le roben, para que no tenga ciertos problemas, pero en el mundo digital a veces no tenemos cuidado y a veces nos exponemos a muchas cuestiones a perder información por este tipo de problemas. Tal cual. Y en ese caso, por ejemplo, a mí me llegan, y calculo que no soy el único, mails todas las semanas de tu cuenta de Apple ha tenido un inconveniente, ingresá tus datos para volver a restablecerla, y yo jamás tuve cuenta de Apple, entonces claramente lo ignoro. Pero esa clase de mails que para alguien que tiene cuenta de Apple, o si me llega, por ejemplo, algo parecido del banco que justamente yo tengo y que tal vez me puede prestar a cierta confusión, ¿qué clase de inconveniente, qué clase de delitos se comete ahí? ¿Cómo poder prevenirlos? Eso es un ataque del tipo phishing. Los ataques de tipo phishing vienen justamente como de salir a pescar, ¿no? Salir a pescar gente. Uno no tiene un objetivo definido inicialmente, sino que trata de mandar mails masivos a la mayor cantidad de gente posible y de toda la gente a la que le llegue ese mail, muchos posiblemente sí tengan cuenta en la empresa a la que haga referencia ese mail. Entonces, de 100.000 mails, con que cargan 1.000, 2.000, 3.000, ya es suficiente para el atacante, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, lo tiro a la mayor cantidad de gente posible de ese mail y veo quiénes van cayendo en mi trampa, ¿no? Eso sería una técnica de phishing inicial o básica, de donde empieza. Todo lo que sean técnicas de phishing, tanto la por mail, que es la más conocida, como los subtipos, se basan en algo que no es técnico realmente, se basan en ingeniería social. Las técnicas de ingeniería social es lograr manipular a una persona utilizando distintas técnicas psicológicas para que caigan en una trampa. Entonces, fíjate cómo ya estamos totalmente fuera de algo técnico. Uno se imagina a un atacante como una persona atrás de una computadora haciendo un montón de cosas, y no, se estudia psicología y se aprenden muchas cosas para poder mejorar estas técnicas de phishing. Nosotros podemos reconocer en los mails técnicas de phishing que son como muy básicas, que uno la mira y de un simple vistazo ya se da cuenta de que es un mail falso y ya lo ignora, ¿no? Uno ve que tiene un link y cuando mira la URL del link vemos que apunta, no sé, a una página en Rusia y ya empezamos a detectar con muchas cosas que decimos este mail es falso, la forma en que está escrito. El peor de los casos es el que decís vos, que me llega de una empresa que yo ni siquiera tengo cuentas.
Pero esas técnicas de phishing con el tiempo van avanzando y se vuelven tal vez más complejas de poder detectar. Hay en las técnicas de phishing, uno tiene la masiva, que es la que hablábamos, pero después tenemos lo que se conoce como el spear phishing, que es, bueno, en lugar de hacerlo tan abierto a tanta gente, lo empiezo a direccionar a un público que yo tal vez pueda manipularlo de una mejor forma. Y todo esto se va dando gracias al avance de la tecnología. Viene muy orientado con el tema de la publicidad, y viste que hoy en día uno puede hacer publicidades y orientarla por segmentos, ¿no? Entonces yo dice, quiero que mi publicidad le llegue a gente entre 20 y 40 años, de tal nivel social, del sexo femenino, y uno puede direccionarlo. Las técnicas de phishing van por el mismo lado, entonces uno puede ir apuntando de distintas técnicas para tratar de mejorar ese resultado. Entonces ya no es que lo mando a 100.000 personas y le llega a cualquiera, sino que lo empiezo a dirigir a potenciales víctimas que yo puedo tener de mi phishing, ¿no? Pero todo nace de lo mismo, de estas técnicas de ingeniería social y tratar de engañar a la gente para que, sin darse cuenta, nos terminen dando datos confidenciales, acceso a cuentas, datos de información de tarjetas, datos financieros de pago, etc. Sí, de hecho, con esto que mencionabas, se me vino a la cabeza un mail que hace muchos años andaba dando vueltas, y muchos años, estoy hablando de 15 años, y creo que debe seguir porque en algún momento lo escuché, de que un heredero de Noruega, del rey, o de algún país de por ahí, te había dejado una fortuna, y que ahí son como esos casos que tal vez uno lo tiene como más calado, tal vez hace 15 años no era tan común, entonces tal vez caía más gente decir, ah, ¿para qué pasó? ¿Cómo tengo familia en Noruega y de repente tiene plata y me está dejando plata? Claro, sí, sí, sí. Generalmente lo que más funciona en técnicas de phishing es apelar a factores que sean emocionales. Emocionales y que no en tiempo de respuesta. La idea, para que sea lo más efectivo posible, tiene que ser de que la persona no tenga tiempo de pensar y, en base a cómo lo estás engañando, se apresure, justamente para no tener tiempo de pensar y darse cuenta de lo que está pasando, y se apure en darte esa información sin darte cuenta. Entonces siempre se apela a cosas que sean o miedos o algo emocional, algo que te interpele y te afecte de forma tal que vos reacciones a ese mail sin pensar. Es muy, muy normal apuntar a ese tipo cuando estamos hablando de técnicas de phishing avanzadas por profesionales, ¿no? Se apunta a ese tipo de cosas. Hoy en día nadie caería en que alguien te diga que tenés un pariente que te va a dar mucho, mucho dinero, ¿no? Pero si en una situación, no sé, como la actual, por ahí te llega un mail que, que dice, no, mirá, por el tema de las elecciones se va a producir un mail del banco, se va a producir un corralito, usted necesita mover sus fondos de forma urgente y ingrese por este link y ya mueva sus fondos para que no se especifiquen o qué sé yo. Y eso de un grupo masivo de gente, tal vez algunas de esas personas que tengan fondos en dólares en el banco, por recuerdos, apelar a un recuerdo y a lo emocional, se asuste y entra rápido para mover fondos, ¿no? Entonces se va como por ese lado para tratar de engañar de forma efectiva. Tremendo. Y es algo que no está muy alejado, y que cualquiera de nosotros es susceptible a poder vivenciar y a poder caer en alguna de estas estafas, y que si no somos ninguno de nosotros, porque tal vez tenemos como esta gimnasia de revisar de dónde llegan los mails, de ver si el remitente es algún mail conocido o es un @hotmail, y de repente vos decís, y esto es raro que te esté mandando un banco de un @hotmail, el poder compartirlo justamente con otras personas ayuda a que cada vez haya menos de estos casos, que lamentablemente hay un montón. De hecho, hace poco una amiga me comentó de que había tenido un tema con una tarjeta de un banco digital, que la llamaron, le dijeron de que tenían la plata bloqueada, que para desbloquearlo le tenían que pasar un código, que ese código era el acceso a poder justamente hacer una transferencia. Terminó transfiriendo sin entender muy bien porque estaba apurada por el tema de que estaba laburando y demás, y le estaban llamando de ese banco, y 60.000 pesos que tenía desaparecieron. Y hay un montón de casos que no sé si es también, calculo que parte de phishing, tal vez con esta técnica que vos comentabas, como más focalizada y más sectorizada a un público particular, pero el ver que hay muchas maneras, no solo el llegar a través de un mail. Hoy en día, por distintas redes sociales, también es una de las maneras de llegar y de poder cometer estos delitos, ¿o no? Sí, esa técnica puntual se llama phishing, que viene de la unión de voice y phishing, justamente.
que es lograr lo mismo que uno logra por mail engañando, pero utilizando directamente llamadas telefónicas, ¿no? Y lo mismo se empieza a aplicar en WhatsApp, que lo estamos viendo como muy común. Empezar a recibir mensajes de WhatsApp de alguien que tiene como foto de perfil alguna entidad financiera o lo que fuere, y un nombre acorde, y diciendo que son de soporte y pidiéndonos datos. También a través de redes sociales nos engaña y uno por ahí cree que es el Instagram de un determinado banco y no lo es. Y empezamos a hablar muchas veces, incluso esa gente hace cuentas de soporte, que es nombre de banco, guión bajo soporte o ayuda. Y cuando uno tiene un problema, ¿qué hace? Lo busca, lo contacta y la misma gente lo que terminan contactando al atacante, pasándole datos, creyendo que está hablando con el banco. Esto que se ramifica y cualquier vía de contacto que pueda utilizar el atacante para llegar a una víctima, lo va a utilizar. Siempre basándose en ingeniería social y poder engañarla, ¿no? Para sacar los datos. Tal cual, que es algo, de hecho, hace poco pasó que mi pareja se empezó a seguir a un banco, por justamente hay muchos bancos que ahora están teniendo la forma de pagos digitales a través de ese banco, entonces se abren distintas cuentas desde OpenPay, de BVA, GetNet, de Santander, cuenta DNI de provincia y distintos bancos así, y empezó a seguir a uno porque le habían tirado distinta promoción y demás. Y el solo seguir, a los 5 minutos la llamaron por teléfono diciendo que eran de ese banco, que la llamaban de soporte porque sabía que tenía algún problema. Y solo la siguió a la cuenta y no sé cómo tienen la data de qué persona empiezan a seguir, pero fueron al perfil. En el perfil, como era una cuenta empresa, tiene el número de teléfono, entonces de ahí la comunican directamente y uno empieza a tener esa conversación con alguien que cree que es del banco, lo que ahí de paso aprovecho y te consulto. ¿Hay información hay manera de saber, por ejemplo, qué personas empiezan a seguir a una cuenta puntual, a una cuenta de un banco, o a una cuenta de alguna entidad financiera? ¿O cómo es que tienen estos datos de manera tan inmediata? Sí, depende en qué red social sea y qué herramientas se utilizan. Hay muchas herramientas de analítica para redes sociales, principalmente porque en las redes sociales se vende el contenido. Entonces hay muchas herramientas que se utilizan. La orientación de la herramienta es más por el lado social, ¿no? De saber, bueno, seguidores de una persona, cuántos tiene, cómo fue su incremento, qué es lo que se utiliza después para las ventas de marketing. Esas mismas herramientas, esos mismos datos, uno los puede utilizar para obtener información de ese tipo, para poder dirigir un ataque, ¿no? Sería muy lógico pensar que todas las personas que están siguiendo a un banco son personas que tengan cuenta en ese banco. Entonces eso me permitiría dirigir el ataque de forma más precisa. Porque si yo mando mail a 1000 personas que siguen un banco, es muy probable que el 99% de esas personas tengan cuenta ahí y sean factibles de caer. Y no pase como el ejemplo que diste vos de Apple, ¿no? Que te llega un mail de una empresa que no tenés y es ignorado automáticamente. Entonces se utiliza toda esa información de quienes seguimos justamente en contra nuestra para poder dirigir los ataques de ese tipo. Y hay que tener en cuenta también, esto pasa con todo, cuando es transversal a todas las técnicas, ¿no? Tanto si hablamos un mail que viene con un link, como cuando vemos nombres de redes sociales o cualquier lugar donde nosotros usemos el nombre con identificación para saber si es real. Hay que tener en cuenta que hoy en día avanzó mucho y nosotros podemos ver visualmente nombres que uno diga es tal cual el de la empresa y sin embargo sea falso, no sea real. Estos son por temas homográficos, ¿no? Un ejemplo fácil es el tema de la I mayúscula y la L. Una I mayúscula y una L en muchas tipografías no se distinguen, son exactamente iguales. Pero a nivel sistema son dos nombres diferentes. Entonces, el atacante siempre busca ponerse nombres que cuando uno lo ve diga, ah, es tal entidad financiera, el nombre coincide o el link coincide con la URL, con la dirección del banco al que quiero ir, y realmente no, estamos yendo a una página falsa donde van a robar nuestros datos. Entonces, ya no alcanza con solo mirar el nombre, tenemos que tener en cuenta un montón de aspectos para tratar de no caer en este tipo de problemas. Y en esto de los mails, muchas veces se habla de no abrir mail de desconocido, de que pueden ser virus y demás. El solo hecho de abrir un mail por abrirlo sin entrar a ningún enlace y sin descargar ningún adjunto, ¿eso puede representar algún problema para una persona que abre un mail de alguien desconocido? ¿O por el solo hecho de abrir, si uno no hace clic en ningún enlace y o no descarga ningún adjunto, no va a tener ningún inconveniente? No, el problema son los enlaces y los adjuntos que tengamos. Aún adjuntos conocidos. Uno puede ofuscar código dentro de
documentos, por ejemplo, en un PDF o un archivo Word o un Excel, puede venir código interno ofuscado que al abrir ese documento uno ve el documento como tal, pero corre algún proceso de fondo. Entonces, el problema está en abrir documentos que nos manden personas desconocidas o de acceder a links, a vínculos que vengan en un mail que nos van a redirigir a un lugar donde seguramente nos lleve a una página igual a la que nosotros creemos que es, porque las páginas se clonan y son idénticas, pero es una web falsa donde nosotros pongamos nuestros datos, usuario, contraseña, etcétera, y puedan capturar así nuestros datos de inicio de sesión y nosotros los colocamos pensando que era la página real, ¿no? Así que el problema siempre es el acceso a estos vínculos y los archivos que puedan venir adjuntos para que los abramos. Genial. Y con respecto a todo esto, ¿hay alguna estadística, se denuncia, hay datos de si Argentina es un país más o menos vulnerable con respecto al resto? Tal vez te estoy agarrando sin alguna preparación previa, ¿no? Pero saber si existe alguna información, si es algo que se suele denunciar, porque tal vez uno no lo denuncia o habla con el banco nada más y no pasa a mayores porque no encuentra una solución. ¿Cómo se suele manejar? Sí, hay estadísticas muy variadas, todas estadísticas de privados, en realidad, que hace distintos tipos de estadística para tener una medición. Esto avanzó, hoy en día tenemos fiscalías que están especializadas en delitos informáticos, que son las que trabajan este tipo de cuestiones, cuando hubo realmente un delito detrás, ¿no? No, no se persigue a gente que haga phishing en general, sino una vez que hay una víctima que tuvo un robo por este tipo de casos, se busca en base a ese caso, ¿no? Después de hecho el delito. Em, pero estadísticamente yo tengo una acá, no puntualmente, como vos preguntás, pero esta es una estadística de los consumidores, ¿no? De la gente, cómo ve su seguridad a la hora de manejarse. Es una estadística cortita, pero ya nos da un panorama del problema que tenemos con respecto a la seguridad. Esta es una estadística hecha de una empresa privada desde SET, del año 2022, a finales del 2022, donde de todos los encuestados tenemos que 2 de cada 3 personas afirman que están preocupados por su seguridad, ¿no? O sea, porcentaje bastante alto, 2 de cada 3 están preocupados. Pero solamente el 10% de los usuarios encuestados toma medidas para protegerse, como utilizar alguna suite de seguridad que nos brinde protección no solo antivirus, sino protección anti-phishing, proteja los mails, proteja los adjuntos. Las soluciones integrales de seguridad hoy en día también nos permiten no solo la PC, sino también tenerlo instalado en el celular y proteger nuestro móvil de ese tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando de solo el 10% protege sus equipos de esta forma, a pesar de que todos están preocupados. Tenemos más del 60% está preocupado porque le roben su información privada. Casi la mitad de los encuestados dijo haber tenido problemas en algún momento por alguna variedad de ataque a nivel de seguridad de la información, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta como que realmente la sociedad tomó conciencia, la sociedad está preocupada, sabe que este problema existe, pero no se hace nada para empezar a solucionar o mitigar esto. Es más, estoy seguro que muchos ni siquiera saben que hay fiscalías especializadas en delitos informáticos. A pesar de que estas fiscalías ya tienen varios años en funcionamiento, ¿no? Donde uno puede llamar y hacer una denuncia específica cuando uno tiene este tipo de problemas. Entonces, el grueso de la gente, muchas no denuncian, y el que quiere denunciar no sabe dónde denunciar, y termina pensando que puede hacer una denuncia en una comisaría de forma normal, donde la mayoría de las veces ni siquiera se toma realmente la denuncia, y queda en nada esto realmente, ¿no? Entonces, no hay una estadística mayor oficial justamente por este tema. Al no denunciarse los casos, no podemos tener una estadística real de cuánta cantidad de víctimas tenemos por este tipo de problemas. Y en ese caso, entonces, hay una fiscalía que está dedicada puntualmente a todo lo que son los ciberdelitos, que llegado el caso, que esperemos que no suceda en nadie de lo que está escuchando, pero si sucede, está esa opción de hacer la denuncia, que calculo que es todo de manera digital, ¿o no? Esto inicialmente la denuncia se hace digital, uno sí tiene comprobantes, resúmenes de cuenta, extractos bancarios, según haya sido el caso. eh, Uno envía toda la información por mail y ellos ya empiezan a trabajar y en el caso de requerirlo, una vez avanzada la causa, ahí se nos cita presencialmente para poder avanzar. Pero la forma de iniciarlo es todo digital sin tener que ir. Las fiscalías digitales no solo están para casos de robo de información, transferencias y lo que estamos hablando, sino cualquier tipo de delincuencia a nivel digital. Esto entra, por ejemplo, casos de grooming,
pedofilia a nivel digital, todo pasa por estas fiscalías justamente digitales que están orientadas a delitos digitales o informáticos. Bien, y consulta que no sé si sabrás al respecto, pero ya que estamos, vamos a hacer a tratar de evacuar esta duda. ¿Hay casos donde se consiga una devolución, o sea, donde se trabaje, se encuentre a dónde llegó de destino ese dinero y se consiga recuperar y que vuelva? ¿O es un porcentaje nulo de posibilidad de que eso suceda? Depende mucho cuándo uno se haya dado cuenta para alertar del problema y qué tan rápido se hayan movido los delincuentes en este caso. Normalmente en un caso, vamos a ir al caso de un robo de credenciales bancarias, donde empiezan a hacer transferencias de nuestra cuenta. Normalmente ese dinero se va a empezar a mover en partes a varias cuentas. Se va a empezar a mover, ¿no? No todo como unidad, sino por fracciones. Un poco a esta cuenta, otro poco a esto, otro poco a esta. Una vez movido esas cuentas va a pasar a otras y después lo más probable es que se pase a criptoactivos para poder moverlo más fácil a nivel global. Según en qué momento uno ataje el problema, se pueden congelar esas cuentas para recuperar los activos, pero hay que trabajar muy rápido. Si pasa cierto tiempo, ya el dinero ese es irrecuperable. Respecto a eso, te puedo dar un ejemplo que justo unifica como varios conceptos. Uno de los subtipos de phishing es hacer phishing mediante los motores de búsqueda, ¿no? Mediante Google o el que sea, ¿no? Pero Google porque es el más utilizado. Viste que es muy común, obviamente se mueven por marketing, y uno puede poner anuncios en Google para aparecer primero, ¿no? En un resultado de búsquedas uno aparece como, al principio de todo, aparece el resultado de tu empresa para hacer publicidad. Entonces cuando busca algo alguien, aparece primero la empresa que está pagando para aparecer ahí. Que son los enlaces promocionados, que Google ahora los marca, son enlaces promocionados. Y más abajo viene la búsqueda real de lo que uno quiere. Antiguamente eso no estaba marcado como promocionado, venía en un colorcito, pero como que todos lo ignoraban. Y hay una muy mala costumbre que se sigue usando hoy en día, que la gente para ir a una web no pone la URL en el navegador del banco al que quiere ir. ¿Qué hace? Pone en Google, pone banco tal, enter, y va el primer link del buscador. Es una costumbre que tienen todos. Entonces, ¿qué hicieron los atacantes por medio de phishing? Dijeron, bueno, vamos a pagar publicidad para que nuestro banco falso, que tiene el mismo nombre del otro, aparezca primero, con esa publicidad paga, así la gente entra en nuestro banco falso. Para poder hacerle frente a un banco en costos de publicidad, ¿qué se hace? Se delimita esa publicidad, porque cuando uno paga por publicidad puede definirlo por zonas. Entonces, en lugar de decir toda Argentina que tiene un costo, puede definir ciertos pueblos o ciudades del interior, que es mucho más económico. Y apunto a esa gente. Este tipo de caso, que pasa constantemente, pero un caso emblemático fue en el año 2017, Banco Provincia en la ciudad del interior de Buenos Aires, 25 de mayo, habían hecho una campaña de este tipo en todo el interior de Buenos Aires, no en varias ciudades del interior. Entonces, los atacantes esperaban que mucha gente, poniendo Banco Provincia en el navegador, entrara en el primer link y fueran a una página clon del Banco Provincia y pusieran sus credenciales ahí. Y así empezaron a robar dinero. Pero ¿qué pasa? Justo una de las personas que cae en este phishing es el contador del Banco Provincia de esa ciudad, de 25 de mayo, que entraba de esa forma. Él ponía Banco Provincia VIP, enter y entraba el primer link. Entonces en un momento entró y capturaron sus credenciales del contador. Y el banco tiene un presupuesto abultado para pago a proveedores de su movimiento en el año. Entonces automáticamente empezaron a transferir dinero a distintas cuentas, 100.000 acá, 200.000 allá, 90.000 acá, y empezaron a mover dinero. Se dan cuenta de casualidad, porque otro empleado del banco empezó a ver que salían números como muy redondos y los pagos a proveedores nunca son exactos, 100.000, 200.000, ¿no? Deberían tener decimales. Le pregunta al contador, el contador dice yo no estoy transfiriendo nada, entran a su home banking y empiezan a ver que adelante de ellos, a sus ojos, que está saliendo dinero del banco. Cuando alertan del problema que están teniendo, ya habían robado 3,5 millones de pesos, ¿no? En el 2017. Cierran las cuentas para que dejen de robar dinero y empiezan a rastrear. Como fue en el momento que se detecta, se logró recuperar la mitad de ese dinero, la otra mitad se perdió. Y a esto es lo que hago referencia de la cantidad de técnicas de ataque. Fíjense cómo utilizan publicidad en nuestra contra para que nosotros accedamos a dar nuestros datos sin darnos cuenta y la velocidad con la que operan. Estamos hablando que es una entidad financiera, no yo en mi casa, ¿no? Que debería tener unos sistemas de seguridad más avanzados, igualmente pueden caer.
Y así todo, con la velocidad en la que lograron trabajar, perdieron la mitad de ese dinero. Entonces, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado por eso. Wow. Y ahí vemos donde todos estamos expuestos y ya un tremendo tip dato de cuando vayamos a buscar en Google, evitar hacer búsqueda en Google en primera instancia con respecto a entrar a algún banco propio y en todo caso si lo buscamos no entrar a los patrocinados, ver que efectivamente sea una búsqueda real, que aparezca en la URL oficial del banco y algo que al respecto no te haya preguntado y que vos digas esto, la verdad que todavía no me lo consultaste, Mataco, pero te lo digo porque la verdad que está bueno que la gente lo sepa o por lo menos lo escuche al respecto. Si querés podemos hablar de algunas cuestiones de qué podemos hacer de nuestro lado para protegernos, y en base a esas cuestiones podemos desglosar un poquito más como las cosas que nos pueden pasar en distintos tipos de técnicas de phishing, ¿no? Porque hasta ahora vimos, bueno, hablamos de algunas, pero hay cientos de vías de vectores de ataque que podemos tener y uno se empieza a sentir desprotegido. Y uno cuando empieza a escuchar estas cosas, lo primero que empieza a sentir es como pánico, ¿no? Y dice, uy, no uso más la computadora, no uso más el home banking, porque estoy expuesto. Y la realidad el pánico no suma, lo que tenemos que saber es cómo manejarnos de forma segura para utilizar estas herramientas sin tener ningún problema, ¿no? Entonces, lo principal es igual que en la calle, tenemos que estar atentos, no apurarnos a hacer las cosas, fijarnos en lo que estamos haciendo, ver de quién vino, chequear todas las posibilidades y no hacer las cosas a las apuradas o rápido, tomarnos el tiempo necesario para identificar si es correcta la información lo que nos llegó y lo que estamos haciendo. Siempre tenemos que tener en cuenta que jamás se nos va a pedir por ninguna vía de comunicación, ni mail, ni WhatsApp, ni redes sociales, credenciales de acceso, ni datos de tarjetas de crédito, ni nada que nos pueda afectar financieramente, ¿no? Nunca se nos va a solicitar por esta vía porque es inseguro, ¿no? Siempre que nos llegue un mail que nosotros creamos que podría llegar a ser real y tenga un link, no usemos ese link. Entonces, si a mí me llega, por ejemplo, un mail de PayPal y me dice, necesitamos que restablezca su contraseña porque estamos cambiando nuestras medidas de seguridad, así que necesitamos que actualice su clave para poder seguir operando y el link para ir a PayPal, no hacemos clic en ese link, sino leemos el mail y si no estamos seguros, puede ser verdad, me voy a mi navegador y voy yo a mano a la web de PayPal, entro y si es real, cuando entro a la web de PayPal me lo va a decir y me va a solicitar que haga mi cambio de contraseña. Pero no utilizo nunca los mails los links que vengan en los mails. De esta forma, si yo no estoy muy seguro si es real o no, evito ese link malicioso que puede llegar a estar viniendo en el mail. Después, usar soluciones de seguridad sería lo más importante, ¿no? Tener soluciones de seguridad integrales que justamente nos protejan de todo este tipo de cuestiones, tanto en las PC como en los móviles. Esto nos lleva también a tener Windows que sean legales. Hoy en día una licencia Windows sale menos de $10. Antiguamente eran costosas, hoy sale menos de $10 para tener una licencia perpetua y no tener más problemas con Windows ilegales, que cuando uno instala un crack para Windows, realmente lo que está haciendo, está instalando un malware que va a estar espiando todo lo que hacemos y dándole la información a vaya a saber qué hay. Entonces, por el costo de 2 meses de Netflix, nosotros ya nos podemos solucionar ese problema de lo que hacemos con nuestra máquina. Em, También tenemos que tener en cuenta, hoy es muy común lo de salir y trabajar en un café, ¿no? Uno se va con la compu a un café y trabaja en un café, ¿no? Tenemos que tratar de evitar, cuando estamos en redes públicas, acceder a lo que sea importante, ¿no? A lo que son nuestras cuentas de banco, a cosas que nosotros queramos proteger, no acceder justamente desde café o redes privadas públicas, porque podríamos también estar cayendo en un tipo de phishing, que es muy común hacer una técnica que se llama un man in the middle, que es una persona que va a ese mismo café, o un café que vaya mucha gente de determinado nivel y que es muy probable que esté haciendo home banking, lo que hace es, como se va a estar conectando a la misma red, hace una técnica que lo que hace es modificar los datos de conexión para que la gente cuando va a un banco, en lugar de ir al banco real, vaya a una web ficticia que tiene montada su propia máquina ahí, absorbe los datos cuando uno los carga y después nos redirige a la web real del banco para que no nos demos cuenta que pasó algo. Y en ese momento pudo capturar nuestros datos de inicio de sesión. Entonces, es ideal también no utilizar en cafeterías este tipo de redes para cosas importantes como el banco. Lo mismo conectarse a redes Wi-Fi públicas. Vieron que es otra cosa muy común. Uno está en un lugar y se fija y dice, uy, hay una red Wi-Fi abierta, gratis, la voy a usar.
Y hay muchas redes de este tipo que se llaman honeypot, como el tarrito de miel para atraer, ¿no? Que son redes Wi-Fi que están adulteradas justamente para que uno quiere conectarse a redes sociales, bancos, determinadas cosas, nos capturan nuestro inicio de sesión y justamente están ahí abiertas, libres y como gratuitas, adrede, para que uno tenga la tentación de decir voy a usar este Wi-Fi gratuito y caigo, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado de las redes Wi-Fi a las que conectamos de ese tipo. Y lo que hablábamos antes de mail, en los que no estamos seguros si desconfiamos, nunca hacer clic en ningún vínculo ni abrir ningún archivo que venga en ese tipo de mails. Fabuloso, Dami. Creo que es información hiper valiosa todo lo que charlamos hoy, todo lo que comentaste al respecto con muchísimos tips e ideas para evitar caer en estas situaciones y que haya otras personas que se aprovechen justamente de la inocencia o incredulidad que podemos llegar a tener respecto a información que nos llega. Y lo último, para ya cerrar, algo que quieras decirle a esa personita que se quedó escuchando todos los episodios, que se quedó hasta el final y que le pareció hiper interesante el tema y dice, mira, gracias por toda la info, voy a tenerlo en cuenta. ¿Qué le decís a esa persona que puede estar escuchando ahora en el 2023 o puede estar escuchando en el 2026, que tal vez hay otros métodos, pero los podcasts siguen y son perpetuos mientras se mantengan? Así que, ¿qué le dirías a esa persona que se quedó escuchando? Bueno, el tema es un tema importante a saber para nuestro uso cotidiano, aprender a cómo cuidarnos y defendernos en lo que es el mundo digital. Y lo más importante es el compartir información y divulgar este tipo de cosas. Así que yo creo que si les pareció interesante, estaría bueno que se comparta el podcast con todos los que crean que les pueda ser útil, justamente como para que se empiecen a enterar de todo esto y al que le parezca interesante pueda investigar un poco más y empezar como a promover y divulgar un poco más este tipo de cuestiones para que empiece a ser no algo súper técnico y que se habla en charlas particulares de técnicos, sino que se vuelva como más cotidiano, algo más de charla que podemos hablar entre todos y empezar a cuidarnos entre todos, ¿no? Sobre esto. Así que me parece que está bueno por ahí. Todo lo que sea divulgar este tipo y darle espacio, me parece que es útil para todos. Así que creo que el compartir sumaría un montón. Tal cual. Siempre bienvenido sea que llegue a más personas y que haya cada vez más gente que pueda aprovecharlo. Si alguien te quiere contactar por algún lado, Dami, ¿por dónde lo puede hacer? Me pueden contactar por mi Instagram, que es damian.iac. Y de ahí lo que necesiten. Suelo dar charlas sin costos sobre distintos temas de tecnología a distintos lugares que lo requieran, ¿no? Como hicimos en este podcast, pero muchas veces damos charlas a grupos de padres, a distintos lugares que crean que necesitan alguna charla para tener información sobre esto. Muchas veces, hoy puntualizamos mucho en lo que es phishing, pero por ahí en algunos temas, más que nada de protección de menores y ese tipo de cosas. También yo formo parte de una ONG, que es Argentina Cibersegura, que es una ONG excelente porque desde ahí los colegios pueden solicitar charlas y se mandan distintos voceros, somos todo un grupo de voceros voluntarios que vamos a los colegios y tenemos charlas directamente con los chicos, ¿no? De 7 años en adelante, distintos tipos de charlas según la edad de los chicos, donde los vamos como ayudando, guiando y contándoles cómo tienen que ir manejándose en este mundo digital que hoy los chicos acceden cada vez a más temprana edad, ¿no? Entonces está bueno empezar a incorporar todos estos conceptos de seguridad de lo más chiquitos posibles para que ya se vuelva algo cotidiano a medida que van creciendo. Muchísimas gracias, Dami, por todo lo que haces y obviamente por sumarte a este episodio del podcast que sin duda fue de muchísima ayuda. Muchas gracias a vos que te quedaste escuchando el podcast hasta el final. Sabés que cualquier duda, consulta, sugerencia, siempre bienvenido sea a @lavidayeldinero. Y nos estamos escuchando, hablando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.